Pues pasamos a la siguiente presentación, que la va a hacer Ezequiel Ruiz Mateos, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y nos va a presentar Persistent HIV Controllers are more prone to spontaneously clear ACV. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Muchas gracias al comité organizador por la selección de esta presentación, que es fruto de un esfuerzo del Grupo de Estudio de Controladores de la RIS. Como todos sabéis, los controladores son sujetos que controlan la carga viral a niveles indetectables, son los que denominamos controladores de élite, en ausencia de tratamiento antirretroviral, y existen también controladores virémicos, que son aquellos sujetos que en ausencia de tratamiento controlan el virus entre 50 y 2000 copias. Este fenotipo es heterogéneo, de manera que existen unos sujetos que, como el caso que ha explicado María, aunque estos no son LTNP, son controladores, pierden esta capacidad, son los que denominamos transient controllers. Estos individuos pierden el estatus controlador porque pierden el control de la carga viral, o bien entran en tratamiento principalmente porque le disminuyen los niveles de CD4. A diferencia de otros sujetos que continuamente, durante todo el periodo de observación, pues están controlando el virus y tienen normalmente los CD4 altos, que son los que denominamos controladores persistentes. Por otro lado, en relación con el virus de la hepatitis C, debido a este trabajo, que es un trabajo realizado en individuos afroamericanos, se vio cómo los controladores tenían mayor capacidad de aclarar espontáneamente el virus de la hepatitis C. Aquí se puede ver, estos serían los controladores, aquí denotados como Natural Barrier Suppressors, que tienen un porcentaje de aclaramiento de un 23%, mientras que los sujetos que no son controladores pues tenían una capacidad de aclaramiento espontáneo de un 6,6%, a diferencia también de los sujetos monoinfectados. Por otro lado, también en otros trabajos, también en pequeñas cohortes, pues se ha visto cómo los controladores tienen cierta capacidad de control sobre el virus de la hepatitis C. En este caso no encontramos, este es un trabajo que se realizó desde Virgen del Rocío, no encontramos una mayor tasa de aclaramiento, pero sí que encontramos menores niveles de carga viral C y una distribución diferente de genotipo, pero en todos casos eran cortes relativamente pequeñas que no afianzaban este conocimiento acerca de si los controladores eran capaces de aclarar en mayor medida el virus de la hepatitis C, y, por supuesto, pues se desconocía si dentro de estos fenotipos distintos de controladores, entre los controladores persistentes y los controladores transitorios, pues existía una diferencia en la capacidad de aclaramiento espontáneo. Por lo tanto, nuestra hipótesis era que los controladores persistentes tenían mayor capacidad de aclarar el virus de la hepatitis C en comparación con los controladores transitorios. Por lo tanto, nuestro objetivo fue analizar este hecho en una gran cohorte de pacientes, en este caso, como he comentado anteriormente, en la cohorte de controladores de la red de investigación de SIDA, ECRIS. En esta cohorte contamos con individuos con datos para anticuerpos frente al virus de la hepatitis C, un total de 744, con anticuerpos positivos un total de 340, controladores persistentes son un total de 202 individuos y 138 son controladores transitorios. Este grupo de controladores fueron comparados con un grupo de sujetos no controladores con anticuerpos positivos frente al virus C procedente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 1700. El tipo de análisis que realizamos fueron, primero, ver qué factores estaban asociados al control espontáneo del VIH y ver si factores asociados al virus de la hepatitis C, en este caso el aclaramiento, pues estaba asociado al fenómeno controlador. Para ello lo hicimos entre controladores persistentes y sujetos no controladores, y después entre controladores transitorios y sujetos no controladores. También realizamos otro tipo de análisis que fue con todos los sujetos, tanto los controladores persistentes frente a transitorios, pues ver si qué factores estaban asociados al hecho de perder este estatus controlador. Esto lo realizamos con regresión logística uni- y multivariante. Y por último, otra forma de analizar los datos también es analizar qué factores están asociados al tiempo a perder el control espontáneo del VIH. Esto lo realizamos por estudio de tiempo al evento. Aquí lo que comparo primero son los controladores persistentes frente, como digo, a los no controladores. Vimos que existían más mujeres en el grupo de controladores persistentes, tenían mayor NADIR, tenían
por supuesto, menor estadio, porcentaje de estadio C, menor PCR positiva. Muy interesante, que esto es una constante que nos encontramos en los sujetos controladores, existía una subrepresentación de genotipo 1 y una sobrerepresentación de genotipo 3 en relación con los controladores. Por supuesto, existía una mayor representación de alelos protectores, como en este caso HB57, y, en definitiva, existía una mayor tasa de aclaramiento espontáneo, más del doble, entre los controladores persistentes y los no controladores. Si hacemos este mismo análisis, pero analizamos en este caso los controladores transitorios, nos encontramos las mismas variables asociadas, pero en este caso el aclaramiento espontáneo no existen diferencias significativas. Aquí pueden ver la escalera en la tasa de aclaramiento espontáneo entre los controladores persistentes, transitorios y no controladores. Si ajustamos estos análisis por las distintas variables que nos salían asociadas en este análisis univariante, en el caso de los controladores, ¿qué factores se asocian al control persistente del VIH? Pues junto con el sexo, el nadir, pues vimos cómo el hecho de aclarar espontáneamente el virus C pues se asociaba a controlar persistentemente el VIH. Sin embargo, en la otra parte del análisis, cuando lo hacíamos con los controladores transitorios, ajustábamos por estas variables, pues no encontrábamos que este factor estuviera asociado al control transitorio del VIH. Otra forma de analizar los datos era analizando controladores persistentes frente a controladores transitorios. De nuevo, vimos, como hemos visto en otros estudios con pequeño número de pacientes, cómo el tiempo de seguimiento se asociaba a controlar espontáneamente el VIH, así como el riesgo de transmisión. Había más adictos a drogas por vía parenteral en los controladores persistentes. Mayor porcentaje de sujetos élite, casi la mitad de los persistentes eran élite. Y esto es interesante porque no existían diferencias en los genotipos. Esto nos indica que el hecho de perder el estatus controlador no está asociado con el hecho de estar infectado por un determinado genotipo C. Y existía de nuevo una diferencia significativa en el hecho de aclarar espontáneamente el virus de la hepatitis C. Cuando ajustamos por las distintas variables, pues de nuevo, junto con el nadir y el hecho de ser élite, pues aclarar espontáneamente estaba asociado con el ser controlador persistente. Si hacemos un análisis de tiempo al evento, de tiempo a perder el estatus controlador, vimos cómo el hecho de ser más joven estaba asociado con el control persistente, el hecho de ser adicto a droga por vía parenteral también, el hecho de tener un mayor nadir también, el hecho de ser élite, el hecho, por supuesto, de ser B57 estaba asociado con el hecho de ser controlador persistente y también a aclarar el virus de la hepatitis C tras ajustar por todas estas variables existía el doble de probabilidad de ser controlador persistente en cuanto a aclarar el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, con estos datos lo que podemos concluir es que el control espontáneo persistente del VIH y no el transitorio se asocia en mayor medida al aclaramiento espontáneo del virus de la hepatitis C. Estos resultados apoyan la existencia de mecanismos comunes en el control persistente del VIH y aclaramiento espontáneo del virus de la hepatitis C. Y estos datos apoyan, es otro atributo más del controlador persistente como modelo correcto de cura funcional a diferencia de los controladores transitorios. Muchas gracias. Muy bien, ¿preguntas? Bueno, mientras no preguntan... Sí, perdón, me he levantado preguntón esta mañana. Ezequiel, el trabajo fíjate, lo conozco bien y sin embargo cada vez que lo escucho me sugieren algunas preguntas. Una es, en pacientes monoinfectados por hepatitis C, o sea, población general, ¿cuál es la tasa de aclaramiento espontáneo del virus? Bueno, me esperaba esta pregunta porque ayer, por ejemplo, estuvimos hemos visto datos ahí de esa pequeña cohorte que es en torno al 6%, entonces la tasa de aclaramiento espontáneo es variable, sino ahora que me corría Juan, que también va a hablar, o sea, puede variar entre un 10 y un 30%, es variable. En este caso, el grupo control, hemos cogido una cohorte del Hospital Virgen del Rocío de 1.700 pacientes, donde tenemos bien recogidos los datos y es el porcentaje, la tasa de aclaramiento espontáneo que tenemos en esta cohorte control. Entonces, los controladores persistentes
aclaran más o menos igual que la población general. Depende de la población control que elija. En este caso, con respecto a esta población control, pues aclaran casi el doble. Casi el doble, vale. Es relacionado, sí. Tomamos en cuarentena este dato por el hecho de tener esa población control en concreto. Yo creo que los otros dos tipos de análisis, o sea, comparando controlador persistente frente a transitorio y el estudio de tiempo al evento, pues nos da una idea de que esos sujetos pues realmente tienen mayor capacidad de aclarar el virus de la hepatitis C comparado con el otro fenotipo de controlador. Vale, entonces ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿tenéis algún dato de qué infección se produce antes o si se producen simultáneamente? Tradicionalmente parece, si no que me corrijan ahora también los compañeros, que se produce un poco antes la infección por virus de la hepatitis C o incluso simultáneamente. O sea, como sabes, la vía de transmisión es la misma y esto es lo que tradicionalmente se conoce. Vale, porque la duda, o sea, desde el punto de vista, la pregunta es porque hay dos posibilidades. O bien hay un background genético de respuestas de tipo interferón que son comunes y que controlan ambos virus. La otra posibilidad sería que el hecho de infectarse con C primero y aclararlo pusiera al sistema en un estado de alerta que le permitiera controlar mejor el VIH. O incluso al revés, o sea que el control del VIH, sabemos que hay mecanismos de interferón muy específicos de los controles. O sea, sería un poco para intentar comprender ese aumento del control. Totalmente, o sea, lo interesante aquí sería pues tener una cohorte de infección aguda, pero claro, y a la vez control espontáneo del VIH, pero eso es imposible. En estudios transversales que tenemos hecho ahora mismo, descriptivos, pero con multitud de parámetros inmunológicos por ahora, lo que sabemos es que estos individuos pues tienen una respuesta T, virus C específica más elevada, CD4. O sea, creo que la respuesta CD4 aquí es importante. Y también tienen ciertos aspectos de inmunidad innata relacionados con células PDC, células NK, que parece que pueden estar potenciados en estos individuos. Interesantísimo estudio, Ezequiel, enhorabuena. Fíjate, estabas hablando, y no sé, y perdóname, a lo mejor tendría que verlo más en detalle, pero claro, son pacientes estos los que están coinfectados por ambos virus, que estos pertenecen expuestos al inicio de la epidemia. Entonces, yo no sé hasta qué punto puede haber algún sesgo, porque claro, estos pacientes, los controladores del VIH, no se murieron porque no les hizo daño el VIH, y por otra parte, los controladores del virus C, que fue la causa principal de muerte cuando pudimos tratar el VIH, tampoco se morían de complicaciones. Es decir, que puedes al cabo del tiempo, por mecanismo darwiniano, haber seleccionado dos poblaciones que estaban. Entonces no sé hasta qué punto puede haber este sesgo de riesgos competitivos con la mortalidad. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahí has podido ver que en relación con el control espontáneo del VIH, o sea, es una pregunta que todavía, bueno, aquí podemos tener cierta potencia para responderla, pero que no lo sabemos con certeza. O sea, el hecho de ser adicto a drogas por vía parenteral, ahí habéis visto como en algunos contrastes está asociado con el hecho de ser controlador espontáneo. Es decir, sujetos que sobrevivieron a esa época probablemente tengan un sesgo en cuanto a supervivencia. De hecho, estos sujetos que son capaces de aclarar el VIH y el virus C, lo estamos llamando sujetos supercontroladores, no por el hecho de... O sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y es complicado salvar ese sesgo. Sí. Enrique, la última pregunta. Sí, enhorabuena, Ezequiel, por el trabajo excelente. Quería conectar un poco con una de las preguntas que ha hecho Pepe. A nivel inmunológico, tú ayer ya nos mostraste datos súper interesantes, ¿no?, de diferentes factores metabólicos, inflamatorios, que un poco diferencian controladores persistentes versus transitorios. Entonces estaba pensando si en estos controladores persistentes, que además tienen mayor tasa de aclaramiento, si alguno de esos factores a nivel de marcadores metabólicos o también inflamatorios persisten en aquellos que aclaran, o ves diferencias dentro de lo que es ya el controlador persistente. Yo creo que estos individuos, o sea, ¿te refieres si longitudinalmente estos factores varían dentro de los persistentes?
Y si has tenido la oportunidad, dentro de aquellos que aclaran espontáneamente el virus de la hepatitis, de ver si lo que hay es un overlap, ¿no?, de los mismos patrones, o hay algo específico de aquellos que Sí, aclaran. bueno, eso lo tenemos que analizar más en profundidad en esta nueva edición de la red, pero creo que son el mismo tipo de sujeto de que estamos hablando ayer. Es decir, controlador persistente, aclara más el virus C, tiene más respuesta T, tiene menos inflamación. Es decir, es lo más parecido que existe a un sujeto emparejado por edad que no está infectado por VIH. Entonces, este es otro dato más que apoya que estos individuos tienen un sistema inmunitario privilegiado y nos lo apoya como el modelo correcto de cura funcional en relación con los controladores transitorios. Es decir, tenemos que saber diferenciar estos dos fenotipos y este es otro atributo más que nos diferencia a este fenotipo del transitorio. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias.